Una de las leyendas urbanas y teorías conspirativas más conocidas en la historia de la Segunda Guerra Mundial es lo acontecido en el USS Eldridge, un experimento que pretendía hacer invisible a los radares a dicho buque, pero que terminó en una catástrofe durante el llamado Experimento Filadelfia. Buenas noches y bienvenidos a una historia más que los dejará con la boca abierta. Durante la Segunda Guerra Mundial, ambos bandos protagonizaron una intensa carrera tecnológica y armamentista en busca de la supremacía que les aseguraría la victoria. La Alemania nazi logró importantes avances científicos, como el uso de minas acuáticas magnéticas, las cuales eran inevitables para barcos y submarinos debido a su estructura metálica. Para contrarrestar esta amenaza, en 1943 Estados Unidos puso en marcha el proyecto Rainbow. Inicialmente, el objetivo era hacer invisibles los barcos ante los radares enemigos. Las pruebas en cargueros y destructores fueron exitosas. Luego, se exploró la posibilidad de desmagnetizar los cascos para evitar las minas, pero pronto surgió una idea aún más ambiciosa: hacer un barco invisible al ojo humano. Esta propuesta vino de un grupo de científicos que estudiaban el electromagnetismo de Nikola Tesla y la teoría del campo unificado de Albert Einstein. Según sus cálculos, era posible crear un campo electromagnético lo suficientemente potente como para curvar las ondas de luz y radio alrededor de un barco, volviéndolo completamente invisible. Con esto en mente, el 22 de julio de 1943 se llevó a cabo el primer experimento en el puerto de Filadelfia. Se instalaron los equipos en el USS Eldridge, un destructor con gran capacidad armamentista. Si el experimento funcionaba, Estados Unidos no solo tendría un barco invisible, sino también un arma indetectable. Cuando los generadores se encendieron, una luz verdosa envolvió la nave y una espesa neblina se formó a su alrededor. Un fuerte zumbido se escuchó y de repente, el barco desapareció. Solo quedaban las marcas en el agua, indicando que aún estaba allí, pero completamente invisible. Momentos después, el barco reapareció. Los militares celebraron el éxito, aunque la tripulación se mostró en estado de shock. Como no hubo aparentes daños físicos en el barco ni en los marineros, se aprobó una segunda prueba, esta vez con la intención de prolongar la invisibilidad por más tiempo. Estados Unidos estaba a punto de crear el arma definitiva para ganar la guerra. El 28 de octubre de 1943, en el mismo puerto, se repitió el procedimiento. La luz verdosa y la niebla aparecieron de nuevo. El USS Eldridge se volvió invisible, pero esta vez algo salió mal. Pasados unos minutos, una explosión sacudió el puerto. Un rayo atravesó el cielo y, para horror de todos, las marcas del barco en el agua desaparecieron. El USS Eldridge se había desvanecido por completo. Los militares entraron en pánico preguntándose si el barco se había desintegrado. Pero minutos después, otra explosión y un nuevo rayo azul marcaron el regreso de la nave. Cuando los científicos y oficiales abordaron el barco, lo que encontraron les heló la sangre. Había cadáveres calcinados esparcidos por la cubierta. Algunos tripulantes estaban en estado catatónico, otros tenían extremidades faltantes. Pero lo más aterrador fue lo que vieron en las paredes: brazos y piernas saliendo del metal, marineros atrapados en la estructura del barco, como si hubieran sido fusionados con él. El experimento había sido un desastre. El gobierno decidió clasificarlo como alto secreto y cerrar el proyecto. Algunos sobrevivientes desarrollaron esquizofrenia y demencia.
Quienes intentaron hablar fueron internados en hospitales psiquiátricos. Pero el silencio se convirtió en terror cuando años después, en un bar, un extripulante del USS Eldridge desapareció en plena pelea frente a todos, sin dejar rastro. El 13 de enero de 1956, el ufólogo Morris Jessup, autor de El caso del ovni, recibió una carta de un hombre llamado Carlos Miguel Allende. Decía haber sido tripulante del carguero SS Andrew Fruset y relataba con detalle el experimento Filadelfia. Según Allende, el experimento no solo hizo desaparecer el barco, sino que apareció en la base de Norfolk, Virginia, a más de 600 kilómetros de distancia, y 15 minutos antes de iniciar la prueba. Es decir, el USS Eldridge se teletransportó y, además, viajó en el tiempo. Jessup pidió pruebas, pero Allende solo ofreció someterse a hipnosis para confirmar su historia. Desconfiado, el ufólogo cortó la comunicación. Sin embargo, en 1957, la Oficina de Investigación Naval en Washington, D.C. contactó a Jessup tras recibir una copia de su libro con extrañas anotaciones sobre el experimento Filadelfia. Las notas coincidían con teorías de Jessup sobre antigravedad y electromagnetismo, supuestamente usadas por los ovnis. Los autores de dichas anotaciones se identificaban como los gitanos. Las autoridades imprimieron 100 copias del libro con estas anotaciones, con la intención de rastrear a sus autores, pero nunca lo lograron. Jessup intentó aprovechar el revuelo para vender más libros, pero no tuvo éxito. Al contrario, perdió su empleo, su esposa lo dejó y tras un grave accidente automovilístico cayó en depresión. El 29 de abril de 1959 se quitó la vida inhalando gases de su propio auto. Pero, ¿fue real el experimento Filadelfia y el proyecto Rainbow? El 14 de julio de 1942, Carl Meredith Allen se enlistó en la Armada de Estados Unidos. Fue dado de baja el 21 de mayo de 1943 por presentar problemas mentales. En julio del mismo año, se unió a la Marina Mercante, pero en octubre de 1952 abandonó su trabajo y se convirtió en vagabundo. En 1956, obsesionado con el libro de Jessup, inventó la historia del experimento Filadelfia, enviando las cartas firmando como Carlos Miguel Allende. Cuando no obtuvo la atención que esperaba, escribió las misteriosas anotaciones y las envió a la Oficina de Investigación Naval. Su relato se basa en la teoría del campo unificado de Einstein, pero esta nunca fue probada, por lo que no pudo haber sido aplicada en un experimento real. El investigador Robert A. Gurman, en su ensayo sobre el proyecto Filadelfia, Proyecto Invisibilidad de 1979, escribió: Si hemos de creer a Carl Allen, entonces nuestra jerarquía militar habría abandonado la cordura al realizar un experimento de enorme importancia a plena luz del día, utilizando un destructor en un momento en que tanto se necesitaba. Si alguien contara la historia real, el título sería El embaucamiento Filadelfia, Proyecto Credulidad. Lo cierto es que no existió ningún proyecto Rainbow. En 1940, código Rainbow se usó solo para referirse al eje Berlín-Roma-Tokio. Si bien hubo pruebas con el USS Eldridge para confundir radares enemigos, nunca se intentó hacerlo invisible al ojo humano. En 1980, Carl Allen confesó que todo fue un invento. El barco jamás desapareció, aunque es posible que algunos marineros sí hayan visto un destello y una niebla, debido a un fenómeno natural conocido como el fuego de San Elmo. Allen murió el 5 de marzo de 1994 en un hospital psiquiátrico, llevándose consigo el último vestigio de una de las conspiraciones más famosas de la historia. Si bien, aunque hoy existen pruebas de que la historia del experimento Filadelfia es falsa, la leyenda se sigue replicando como si fuera algo real. Se siguen produciendo documentales y notas de entusiastas y conspiranoicos que solo presentan una parte fantástica de la historia, generando desinformación y más teorías conspirativas. Sin embargo, podemos estar seguros de que solo es un mito que nos deja a todos con la boca abierta. Si este video te ha resultado interesante, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para que puedas seguir realizando este tipo de investigaciones.
Soy Ángel y nos vemos en la próxima ocasión.